como les decía, vamos a empezar a trabajar con lo que es estructura de mercado. Obviamente les voy a ir haciendo algunas preguntas para saber si estamos en la misma página todos, qué entiende cada uno de estructura de mercado, cómo la aplican en sus operatorios. Así que, así que vamos a empezar con eso. En este caso, se puede aplicar a cualquier temporalidad, se puede aplicar en cualquier mercado. En este caso, la mayoría, al menos los que están en las calls y los que me van escribiendo al privado, operan cripto. Y me parece que para este tipo de análisis, el gráfico diario de Bitcoin sirve bastante, porque dentro de todo es de los más limpios en lo que a estructura de mercado se refiere. Eh, Así que vamos a analizar determinados años. Posiblemente hagamos de ciclo a ciclo, del 2020 al 2024, pero vamos a ir viendo qué es lo que surge en el gráfico en temporalidad diaria, que me parece que es de las mejores para hacer este análisis. También en semanal, pero bueno, digamos, hay menos movimientos. Me parece que el diario es el equilibrio justo entre la cantidad de movimientos que tenemos y lo limpio que está el gráfico en comparación con uno de 15 minutos que tenemos 200 millones de impulsos, 200 millones de retrocesos en una hora. Entonces, y no tiene sentido empezar así. La lógica es la misma, lo que vamos a ver ahora se aplica a cualquier temporalidad, pero me parece que es mejor arrancar, más limpio arrancar así. Además, como vamos a hacer replay, vamos a ir al pasado, si hacemos en temporalidad de 30 minutos, vamos a estar 10 días y solamente analizamos capaz una hora en gráfico, entonces tampoco tiene tanto sentido. Eh, pero bueno, les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar qué es lo que me refiero. Voy a ir viendo cualquier cosa acá al chat también. Seguramente quizás darme después alguna encuesta para ver si vamos todos en la misma línea. Como les decía, vamos a arrancar con lo que es estructura de mercado. Para mí es lo más importante, independientemente de lo que cada uno utilice, ya sea que se utilizan media móvil, el RSI, que utilizan el Volume Profile, el VWAP, no sé, lo que se les ocurra, el MACD, eh, cualquier cosa, la base para mí es la estructura de mercado, ya que después, a ver, la información que tienen los indicadores viene de la acción del precio, entonces por eso siempre la información tiene un delay, porque no es que la acción del precio replica lo que hacen los indicadores, sino que es al revés, los indicadores replican lo que hace la acción del precio, y en función de eso, con una fórmula matemática determinada, nos muestran determinados patrones o determinadas señales o alertas eh, en el gráfico, pero todo se basa en la acción del precio. Entonces, me parece que lo más importante tiene que ver con eso y la estructura de mercado no es más que poder identificar si el activo que estamos analizando en la temporalidad que estamos analizando, y eso es importante porque esto aplica a cualquier temporalidad y puede ser que en 15 minutos estemos alcistas y en 4 horas no. Entonces, esto va a depender de la temporalidad. Cada temporalidad es distinta, aunque la estructura de mercado, la lógica va a ser la misma. Entonces, la estructura de mercado nos permite eh, identificar si el activo está alcista o bajista. Hay cuestiones que son muy subjetivas. Yo, en este caso, haciendo también backtesting y bueno, un poco mi experiencia, traté de poner como determinadas reglas para poder identificar si el activo está alcista o bajista, porque si no, la verdad que es un lío. O sea, si no es como que vamos, cada uno quizás va a ver un máximo distinto, un mínimo distinto, y parece un detalle, pero no lo es, porque si para mí el mínimo está en un punto y para otra persona está en otro, el cambio de tendencia se va a dar en momentos distintos. En mi análisis se va a dar cuando se rompa mi mínimo, pero en el análisis de la otra persona se va a dar cuando se rompa el mínimo de esa persona. Entonces quizás yo digo, hubo cambio de tendencia, pero la otra persona me dice, no hubo porque el mínimo para mí está más abajo. Pues, supongamos que está alcista el gráfico. Entonces, para mí va a haber un cambio de tendencia y para otra persona no. Y no es un detalle menor que no haya congruencia en si el gráfico es bajista o alcista. Sumamente importante. Entonces, yo marqué determinadas reglas en las que no me aparto. Y esto aplica para cualquier cosa en el trading. Porque si yo digo, bueno, para mí el gráfico o el mínimo es cuando se da esto y lo otro. Si no se da eso, no trato de marcar el mínimo porque me conviene que esté ahí el mínimo. Porque veo en el futuro que el precio subió, entonces digo, no, el mínimo está ahí. No,
Si no se dan esas reglas, para mí el mínimo no está ahí, o el máximo si es una tendencia bajista, que lo importante es principalmente es mirar los máximos. Obviamente no está tallado en piedra, a mí me ha servido, por supuesto que puede haber excepciones, pero me parece la forma más sensata y más prolija de identificar las tendencias en un activo, porque si no, como les digo, es un lío, y a ver, somos, no sé, 50 y capaz 25 o 30 dicen que el precio, el activo está bajista y 20 que está alcista. Entonces, unos irán en long y otros en short, y no es la idea. Entonces, yo les muestro las cosas que estuve viendo en función de análisis que hice por mi cuenta, en función de videos, libros, etcétera. Análisis que me han gustado y que haciéndole backtesting dije, che, encontré una, digamos, una correlación con lo que estaba viendo o con lo que había escuchado, leído, con lo que estaba viendo en el gráfico. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy y a esto le vamos a ir anexando herramientas. Soporte de resistencias, los distintos tipos de volúmenes, los tres que yo utilizo, como para ir empezando a armar algo robusto sin que haya muchos indicadores, porque van a ver que la gran mayoría de las cosas que vamos a dar no tiene indicadores, eh, sí dos o tres puntuales, eh, pero que la mayoría inclusive se pueden reemplazar con análisis de la acción del precio y armar algo en conjunto para empezar a analizar los activos y después en el grupo de WhatsApp ir dándole seguimiento. Y hoy nos vamos a ir con algunos conceptos de estructura de mercado y después pueden decir, por ejemplo, alguien me escribe en el grupo y me dice, che, estuve viendo el gráfico, no sé, de Tesla o del oro, lo que fuera, hice el análisis de estructura de mercado y encontré esto. Y le vamos dando seguimiento. La idea es ir anexando conocimiento y darle seguimiento al grupo para activarlo un poco, porque el último tiempo estaba, o sea, el grupo de Metamind y Gol y también el del intensivo, que estaba bastante quedado. Así que, así que nada, la idea es un poco aprovechar estas calls para revivir ese grupo. Y después también, después de las calls, yo les voy a subir, además de la grabación, algún material que yo fui seleccionando. A ver, pueden no darle importancia, pero ya que estoy para darle también un poco más de seriedad a las calls, les voy a subir eso, algunos PDFs con temas muy puntuales que todavía no se los subí porque no sé hasta qué punto vamos a ver hoy, o sea, hasta qué punto vamos a cubrir. Entonces, antes de adelantarme y enviarles algo que quizás después no vimos del todo, prefiero asegurarme de ver qué cosas vimos y después les mando el material sobre eso que vimos. Total, las próximas clases vamos a seguir con los temas, no es que acá termina todo. Por eso decidimos hacer clases de 45 minutos, pero aumentar la frecuencia. Eh, Así que nada, después van a recibir ese material también. En estas primeras clases va a ser todo de estructura de mercado, con muchas de las cosas que vamos a ver hoy para el que le interese, digamos, eh, también aprender en formato de libro, en este caso digital. Lo que vamos a hacer, yo voy a utilizar el gráfico de Coinbase, es indistinto, en este caso uso el de Coinbase porque me sirve la cantidad de velas que tiene. Hay algunos exchange que son muy nuevos, entonces no sé, capaz me deja ir hasta el 2022 y a mí no me sirve porque yo quiero ir mínimo hasta el 2020. Entonces Coinbase me permite eso, así que voy a ir acá, a la parte de reproducción de barras, ¿ok? Esto lo explico como si hay alguien que no lo supiera, por las dudas. Eh, con esto lo que voy a hacer es ir al pasado y cortar el gráfico en un punto determinado. Se puede hacer seleccionando la barra, es decir, yo digo, ok, a partir de acá, corto, me fui al pasado, me fui al 3 de agosto del 2025 y a partir de acá no hubo más nada en el futuro. No sé qué pasó. O sea, ahí lo hice seleccionando una barra, cortando en particular a partir de una barra. Y si no puedo seleccionar una fecha y decir, bueno, llévame al 1 de enero, 1 de enero, vamos a poner así, 1, esto está en formato inglés, 01 del 01 del 2020. Entonces lo que hace es llevarme al 01 del 01 del 2020. Ven que acá. Me llevó 6 años atrás. Después de esto no pasó nada. Yo después le doy replay y el gráfico se va moviendo, obviamente. Pero esto es lo que vamos a hacer hoy para ir analizando en vivo, porque también hay una realidad. O sea, es muy fácil con el gráfico decir, miren cómo el máximo lo rompió, porque yo ya tengo la información puesta, digamos, en el gráfico. Entonces la idea sería como ir viendo, si esto fuese en vivo, si esto fuese domingo 12 de enero del 2020 en vivo,
¿qué podríamos hacer en ese momento si el precio estuviese moviéndose de esta forma? Sin la información del futuro, que me parece que es más útil de esa forma. Eh, Así que vamos a hacer eso. Primero les voy a explicar dos cositas bien rápido, voy a sacar un segundo el Oracle. Eh, Cuando yo les hablaba de estructura de mercado, como para tener el marco así un poco teórico, voy a ir poniendo algunas cosas acá y después vamos directamente al gráfico. Eh, yo hablaba de esto. Todos sabemos que una tendencia alcista es una secuencia de máximos y mínimos ascendentes, una tendencia bajista es una secuencia consecutiva justamente de máximos y mínimos descendentes. Y también podemos tener una etapa de rango, consolidación, lateralización, acumulación, distribución, depende, digamos, qué teoría o qué doctrina del análisis técnico quieran utilizar, pero ahí hay una ausencia de tendencia, donde obviamente no se da como en los libros, que nosotros tenemos esto, que tenemos máximos y mínimos iguales. Esto es muy raro que pase. Por lo general, tenemos un mínimo que es más bajo, después un máximo que es más alto, y creemos que cambió la tendencia alcista, después tenemos, qué sé yo, un mínimo más abajo, qué sé yo, algo tal que así, para acá, después tenemos un mínimo más bajo, otro máximo más alto, y esto sería la lateralización. No tan así, es perfectamente el máximo, o sea, un triple techo en el mismo nivel, un triple piso en el mismo nivel. Eso la verdad que no pasa. Eh, y si pasa, que alguna vez puede pasar, hay que tener mucho cuidado porque por encima de estos techos y por encima de estos pisos se juntan muchas órdenes. Entonces es bastante arriesgado empezar a tomar órdenes en estos niveles porque es muy probable de que el mercado los limpie y recién ahí empieza a subir. Que no es que empiece a subir en este punto en particular, sino que quizás caiga un poco más, que limpia a todos los que estaban esperando entrar acá y que después suba. Y lo mismo hace arriba. De hecho, esa es una forma también de operar los rangos. Mucha gente que dice, no se operan los rangos, lo cual es válido, o sea, porque las reglas se cumplen mucho menos en las lateralizaciones, pero hay estrategias para rangos, como por ejemplo esas, que después las podemos ver si quieren, de esperar que rompa para uno de los dos lados, que rompa el techo, que rompa el piso, que se vuelva a meter en el rango y ahí ir del lado inverso. Si rompió para abajo y se metió de vuelta, ir en long. Si rompió por arriba y se volvió a meter, lo que se conoce como back to the channel, shorteamos hasta el piso del rango. Como esperar esa manipulación en uno de los dos lados. Por ejemplo, esa podría ser una forma de operar los rangos. Pero más allá de eso, tenemos estas tres formas: tendencia alcista, tendencia bajista y rango. O como le quieran decir, lateralización, manipulación, acumulación, distribución, como ustedes quieran. Ahora bien, yo, para determinar si estamos en una tendencia alcista o bajista, obviamente, si es una tendencia alcista, yo principalmente lo que miro son los mínimos, y si estamos en una tendencia bajista, yo lo que miro son los máximos. Ahora bien, esto ha surgido en muchas calls, y también en el grupo, creo, eh, que es esto de, vamos a marcarlo así, bueno, ¿y cómo sé, no sé, dónde está el mínimo, dónde está el máximo, o un retroceso? ¿Hasta dónde, a partir de qué punto considero que es un retroceso? Y esto es importante, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algo así, ¿no? Las tendencias tienen impulsos y retrocesos. Los impulsos siempre son los movimientos a favor de la tendencia. Entonces, en una tendencia alcista, los impulsos siempre son alcistas, y en una tendencia bajista, los impulsos siempre son bajistas. No es que el impulso es alcista, no tiene una connotación positiva el impulso, puede ser alcista o bajista dependiendo de la tendencia, y los retrocesos siempre son movimientos contratendenciales. En una tendencia alcista, los retrocesos siempre son bajistas, y en una tendencia bajista, los retrocesos siempre son alcistas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una tendencia así, ¿no? Alcista, con impulsos, que serían estos movimientos, estos de acá. Sería, acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro, son tres, y con los impulsos. Ahí tenemos uno, y acá tenemos otro, por ejemplo, ¿no? Este es un movimiento en 5 ondas, con 3 impulsivas, las 3 flechitas amarillas,
y 2 correctivas, las 2 flechitas rojas. Ahora bien, algo importante es, este retroceso, por ejemplo, ¿no? El mínimo de una tendencia bajista, ¿cómo lo marco? ¿A partir de qué punto lo marco? Bueno, yo lo que utilizo, o sea, determinadas reglas que yo utilizo que he visto que otra gente lo hace, no es que se me ocurre a mí. O sea, fui recuperando información y en función de eso fui haciéndole backtesting. Y algo que me ha servido es estas reglas. Yo primero, no necesariamente tiene que ser en este orden, pero digamos, se tiene que dar todo. Vamos a poner contexto. El primero, ¿ok? Es que el precio, vamos a poner, el precio debe retroceder hasta el 0,38 de Fibonacci. Mínimo, obviamente puede retroceder mucho más. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no utilizo el 23%, el 0,23, como para marcar un mínimo. Entonces, vamos a ponerlo acá un segundo. Entonces, si yo tengo este impulso, tiro el retroceso y yo veo que el retroceso llegó hasta el 23%, no lo cuento. Yo, de hecho, acá lo tengo marcado justamente para mostrarles eso. Las veces que llega al 23% yo no lo cuento. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega al 23% y sigue subiendo con fuerza, para mí es todo un impulso. Para mí es directamente todo un impulso. Para mí es un retroceso cuando llega por lo menos al 38%. Después puede seguir al 50, al 61, al 78, al 70, me da igual. Pero busco que llegue al 38%. De hecho, por ejemplo, para el que había escuchado la teoría de Charles Dow, creo que era, que una de las cosas que decía es que el precio, el retroceso en una tendencia, ya sea alcista o bajista, debe darse en un tercio, la mitad o 2 tercios del movimiento anterior. O sea, un 38%, por ejemplo, un 50% o un 61% podría ser también. Él hablaba de un tercio, la mitad o 2 tercios. Mínimo un tercio, como para decir, ok, esto es un retroceso. Entonces, yo lo que primero busco es eso, ver que el precio haya caído un 38% respecto de este movimiento. Después, yo lo que busco también es que vamos a ver, el precio eh, caiga, vamos a ponerlo, con lentitud y volumen descendente. Porque, ¿qué pasa? En una tendencia alcista, por ejemplo, los impulsos deben darse con volumen ascendente y los retrocesos con volumen descendente, y en una tendencia bajista lo mismo. Los impulsos bajistas deben darse con un volumen ascendente y los retrocesos alcistas deben darse con volumen descendente. Entonces, yo lo que tengo que ver es que el retroceso sea lento, tanto por volumen descendente, por las velas, porque tenemos muchas velas de indecisión, porque se fue extendiendo a lo largo de los días, suelen ser retrocesos más bien espesos, digamos, no que sean en una vela de un día, eh, porque si yo veo que lo que aparenta ser un retroceso, en realidad estoy viendo volumen descendente, ojo, porque podría ser un cambio de tendencia. Quizás todavía no es un cambio de tendencia porque no rompió el mínimo, pero podría estar próximo a romperlo porque está cayendo con volumen ascendente. Entonces, eso es una señal de alerta. Entonces, que retroceda hasta el 38%, bárbaro, que lo haga de forma lenta con volumen descendente. Y yo también busco, vamos a ponerlo así, después lo puedo arreglar un poco más, pero necesito que haya por lo menos 2 velas, vamos a poner rojas o verdes. En este caso, en mi gráfico serían azules o blancas, pero básicamente del color opuesto a la tendencia, al movimiento impulsivo. Es decir, que si yo tengo un impulso y el retroceso se hace con una sola vela roja, por ejemplo, para mí no cuenta tampoco. Incluso aunque sea una vela enorme. O sea, yo busco por lo menos que haya 2 velas con cuerpo. No me sirve 2 dojis. Ya después, bueno, 3, 4 no importa, pero por lo menos 2. Porque justamente, a ver, los retrocesos por lo general se dan de esta forma lenta. Muchas veces se dan en forma de ABC, por ejemplo, algo así. Vamos a ponerlo acá. Yo tengo el impulso y después tengo A, B, C. Entonces claramente esto no se va a dar con una sola vela.
Y muchas veces se da también en cinco ondas. Y ahí es cuando suele llegar al 70%, por ejemplo, el 61-70% de Fibonacci. Algo así. ¿Dónde está esto acá? Por ejemplo, impulso, y ahí, pullback A, B, C, D, E. Parezco elegante hablando. Eh, Ahí, por ejemplo. Esto seguiría siendo un retroceso. Ahora lo vamos a ver igual. Muchas veces se suele dar, muchas veces en Bitcoin, en un día se suele dar con una bandera. El retroceso en forma de bandera, ¿ok? Y seguimos subiendo. Bandera, canal bajista, cuña. Si ustedes analizan los retrocesos en temporalidad diaria o semanal, generalmente son bajistas, retrocesos bajistas, en forma de cuña, en forma de bandera, o en forma de canal descendente, digamos. De esta forma, así. Algo así. De hecho, pueden usar la forma esta, el instrumento de canal paralelo. Algo así, por ejemplo. Muchas veces se da así, esto, de esta forma, en tres movimientos o en cinco. Por eso digo que no me fío de los movimientos tan rápidos, que se dan en una vela, o los que llegan, o los que se dan, por ejemplo, en dos velas, pero llega hasta el 23%. A mí eso no me sirve. Eh, y lo mismo aplica para las tendencias bajistas, exactamente lo mismo, pero al revés. Eh, Bien, entonces, por ejemplo, ahora lo vamos a ver igual, pero me voy un poquito más para acá. Si yo tengo, vamos así, vamos con un impulso, ¿no? Por ejemplo. eh, bueno, y otra cosa que en realidad no es exactamente otra de las reglas, pero lo pongo acá como punto. eh, para que cambie la estructura, es decir, si estoy en una tendencia alcista, para que cambie el mínimo que yo tengo que mirar, tiene que haber un nuevo máximo. Si no se hace un nuevo máximo, el mínimo sigue siendo el anterior que yo estaba analizando. Si se hace un nuevo máximo, ahí cambia el mínimo, o sea, ahí subo el mínimo, ¿ok? Entonces, para que cambie la estructura del lugar, el precio debe hacer un nuevo máximo en caso de una tendencia bajista, o un nuevo mínimo en caso, ahora no se pregunten que lo vamos a ver igual, un nuevo mínimo en caso de una tendencia bajista. Si no, el mínimo sigue estando en el mismo lugar. Entonces, si yo vengo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar esto un segundo. Yo vengo así, impulso, pullback, por ejemplo, hasta acá. Bien, el precio yo agarro, digo, listo, tiro Fibonacci, el precio está retrocediendo con lentitud, hay más de dos velas claramente, llegó a mínimo al 38%, bárbaro. Podría ser un buen candidato para hacer un mínimo, ¿no? Porque yo ahora veo que el precio empieza a subir a partir de acá, por ejemplo, empieza a subir. Y digo, ok, este sería el mínimo. Sería en potencial, porque no hay máximo todavía, a más alto, ¿no? Entonces, vamos a sacar Fibonacci, vamos para la línea de tendencia. Les recomiendo usar el imán, hacen clic ahí y después con Control Shift, con Shift, con la herramienta de Shift, les queda la línea recta. ¿Ven? Porque si no, a mí me queda espantoso, entonces así queda perfecta, queda recta. Eh, este sería mi estructura. Sería mi estructura. ¿Cuándo queda confirmada la estructura? Cuando el precio hace esto. Cuando rompe este máximo. Porque hasta ahora la estructura es esto, ¿no? Este es el mínimo, este es el máximo. Esta sería ¿cómo se llama? Estructura externa, por ejemplo, en los conceptos de acción del precio. La estructura externa, la estructura macro de la temporalidad más grande, y todo lo que pasa adentro es estructura interna. ¿Qué quiere decir? Que acá, nosotros hasta acá, todavía estamos alcistas, porque no se rompió este mínimo, aunque en temporalidades más chicas estemos bajistas. Entonces, si por ejemplo esto es temporalidad de un día, yo voy a ir a favor de la tendencia de un día, alcista, voy a ir en compras. Pero en una hora el precio va a estar bajista, porque el retroceso de un día va a ser una tendencia bajista de una hora. Entonces yo puedo ir en una hora en short y en un día en long, porque yo voy a ir en short en una hora, pero los targets los voy a tener teniendo en cuenta un día. Entonces yo puedo, no sé, tirar un short acá, por ejemplo, en esta zona de acá, en una hora, teniendo en cuenta que en un día estamos alcistas. Entonces yo puedo decir, che, acá está el 61 de Fibonacci,
Entonces yo puedo tirar un short en 1 hora y que mi take profit esté en el 61% de Fibonacci de un día. Entonces yo estoy yendo en contra de la tendencia, sí, pero de un día. Estoy yendo a favor de la tendencia de 1 hora. Yo tengo que tradear a favor de la tendencia de la temporalidad que estoy viendo. Entonces, si en 1 hora estoy bajista y voy en short, estoy yendo a favor de la tendencia, está todo bien. Pero tengo que tener cuidado porque si en temporalidades más altas yo estoy alcista, el take profit lo tengo que tener más justo, porque yo sé que en temporalidad macro estoy alcista. Entonces puedo poner el target en el 61.8 de la temporalidad diaria, por ejemplo. Entonces puedo hacer esas dos operaciones, long en diario, cuando llega al 61 de Fibonacci, por ejemplo, y short en 1 hora. Pero más allá de esto, que no me acuerdo por qué lo mencioné, yo les decía que la estructura está acá. Todavía no hay cambio de estructura. Es decir, yo el mínimo no lo muevo todavía. ¿Por qué? Porque no hay nuevo máximo. ¿Cuándo lo muevo? Cuando el precio haga esto. ¡Pum! Cuando hace eso el precio, yo ahí sí muevo la estructura. ¿Ok? La paso acá. Y esto es importante. Porque ¿qué quiere decir esto? Que ahora yo voy a estar bajista si rompo este mínimo. No si rompo este. Antes yo iba a estar bajista si rompía este mínimo. Ahora, como hubo un cambio de estructura, yo voy a estar bajista si rompo este, no si rompo este. ¿Por qué? Porque hice un nuevo máximo. Mientras yo no haga un nuevo máximo, esto puede ser una tendencia lateral, una consolidación. Eh, entonces, yo no, o sea, puedo operarlo, pero como una lateralización. Si yo quiero empezar a buscar de vuelta a compra, bueno, tengo que esperar que se rompa este máximo, o si quiero ir en ventas, que se rompa este mínimo. Y es esto por un lado. Y por otro lado, y también en relación con lo que estamos hablando, si el movimiento se hace así, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, no se preocupen igual, si el movimiento lo hace así, se hace así, y después sube, obviamente el mínimo va a ser este. La estructura va a ser esta, ¿no? Esta va a ser la estructura, mínimo, este es el máximo, ¿ok? Hizo nuevo máximo y listo, la estructura está acá. Ahora bien, en este caso, fíjense, yo siempre me fijo en el movimiento que generó en la ruptura, ¿ok? Porque podría pasar de que yo tenga esto, así, un impulso, un pullback, bueno, es lo mismo que está acá, de hecho. Esto, fíjense que este no sería el mínimo, o pongamos que está así, más difícil. Este no sería el mínimo, porque este movimiento no generó la ruptura. Este movimiento llegó hasta acá, no rompió el máximo. Yo tengo acá un impulso, un pullback, y este movimiento fue el que rompió la estructura. Entonces el mínimo va a estar acá. Acá, en vez de tenerlo acá. Porque, como les digo, si no, ahí también se pone bastante complicado a veces, porque uno, digamos, tiene varios mínimos y dice, che, pero ¿dónde lo pongo? Bueno, yo al menos no lo pongo acá porque no fue el mínimo que generó la ruptura, digamos, del máximo. Se rompió con este movimiento. Entonces, yo el mínimo lo pongo acá. Por lo tanto, nos vamos a poner bajistas cuando rompamos este mínimo, siempre y cuando hayamos hecho un nuevo máximo. Lo mismo aplica al revés, o sea, para la tendencia bajista, ahora lo vamos a ver, pero es exactamente lo mismo. Entonces, nada, bueno, esto ya lo puse. Bien. Y también le voy a agregar esto, que el mínimo o el máximo, depende de la tendencia, es el de, vamos a poner, el del movimiento que haya, eh, vamos a poner, roto la estructura. Es decir, hecho un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Solamente ese movimiento, porque mínimos y máximos van a haber un montón. Esto no quiere decir que haya un mínimo que capaz no sea en un día, pero en 1 hora sí sea un mínimo. Bárbaro, nosotros estamos viendo en una temporalidad en particular. Después, si bajan la temporalidad, el análisis va a ser el mismo y va a haber otros máximos y otros mínimos porque hay más velas. Pero ahora que estamos en un día, si eso se presenta en un día, si este escenario se presenta en un día, yo voy a marcar el mínimo en la estructura que haya roto ese máximo o que haya roto ese mínimo. Y esa es la estructura que voy a estar dándole seguimiento. Miren, por ejemplo, acá, fíjense, bueno, acá veníamos de una tendencia alcista,
después nos pusimos bajistas. Fíjense acá, esto no lo iba a mostrar igual, porque ya es 2019, pero creo que me va a servir. Ahora en un momento. Eh, sí, perfecto. Bien, fíjense una cosa, cómo va lo que yo les mostraba, el volumen. Qué importante es ver la velocidad con la que se mueve el precio. Fíjense esto, la velocidad con la que sube el precio acá, en este impulso, ¿no? Este impulso de acá, vamos a ponerlo en verde. Fíjense casi que no hay velas azules, que serían rojas. Y fíjense cómo empieza a subir acá. Fíjense cómo sube acá. Fíjense cómo sube acá. O sea, ya le empieza a costar. Esto ya están notando desgaste. Que lo más probable es que se venga un cambio de tendencia o un retroceso bien largo, por lo menos en 5 ondas. Porque ya la velocidad está cambiando, la velocidad del impulso en este caso. Y de hecho, fíjense cómo había volumen ascendente, acá, volumen ascendente, y cómo a partir de ahí el volumen se desplomó, inclusive en los impulsos, con muy poco volumen. Entonces, tuvimos toda esa estructura, todo esto estamos en diario, ¿ok? Semanal es otra cosa. Fíjense, después también vamos a ver algunos conceptos de volumen de parada que se dan un montón, que están buenos, pero fíjense, por ejemplo, acá, nosotros tenemos esta estructura acá, ¿no? O sea, el último máximo importante, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo en rojo, porque estamos bajistas. Voy a cortarlo acá. Acá. No hizo un nuevo mínimo, así que como hizo un nuevo mínimo, el de máximo lo tengo acá, porque rompió la estructura. Así que este es el movimiento que rompió la estructura. Esto de acá. Pum, esto de acá. Ya no está mostrando mucha fuerza que digamos para caer, así que no le queda mucho al precio de tendencia bajista, porque fíjense con el poco volumen que cae y con las velas con las que cae. Eh, rompimos esta estructura de acá, ¿no? La rompimos acá. Yo también busco siempre cierres, ¿ok? Después lo vamos a seguir viendo en las clases, pero yo para que haya un cambio de estructura busco cierres, que la vela cierre por debajo o por encima del nivel, no mecha. Si hay una mecha, por ejemplo acá, podríamos decir, che, todavía no cerró, solo hay una mecha, listo, no hay cambio de estructura o continuación de la tendencia, porque podría ser una toma de liquidez y que el precio se revierta. Yo busco que cierre. Hay quienes buscan una vela sola o dos velas base cierre. Ahí depende de cada uno. Es más arriesgado usar una sola vela de referencia, pero te puede dar más oportunidades que usar dos. Pero mínimo una tiene que cerrar. Yo no me guío por las mechas, ni para que haya un cambio de tendencia, ni para que haya una continuación. Entonces acá en este punto quizás todavía no habíamos continuado la tendencia, pero acá ya sí, con esta vela, porque ya con esta azul ya cerramos por debajo de la línea roja. Entonces, fíjense una cosa. Ya acá, esto también muchas veces pasa, bueno, una vela con mucha mecha, después de haber caído mucho, tener una vela bajista o alcista, pero con mucha mecha inferior, con volumen, esto suele denotar una pausa, ya sea en forma de retroceso o una lateralización. Pero fíjense que después de esta vela, con mucho volumen relativo al menos, se dio la pausa para empezar el retroceso. Entonces llegó listo. Acá yo ya tengo todo este movimiento impulsivo y acá ya tengo dos velas por lo menos, verdes, que son blancas acá, pero son contratendenciales, entonces ya puedo marcar el retroceso. Y empiezo a marcar, yo digo listo, ¿dónde estamos acá? De este máximo a este mínimo, vamos a marcar el retroceso, a ver hasta dónde puede llegar para dar la continuación. Fíjense que después de esto, fíjense el volumen cómo se muere, porque empieza a lateralizar. Después de este tipo de velas, que es lo que se conoce como volumen de parada, generalmente el precio lateraliza y después rompe por uno de los dos lados. Pero fíjense cómo se muere bastante. Fíjense que yo acá esto no lo tomo todavía como una ruptura, porque fíjense que con la mecha nomás lo rompió, nada más. Esto podría ser una toma de liquidez, de hecho muchas veces es una linda entrada. Una vela con mecha, se puede entrar cuando cierra esa vela, en el 50% de esa vela, o buscando un patrón después de que se dio esa vela. Pero, por ejemplo, en temporalidades más chicas, esto suele ser una linda oportunidad para ir en long, en este caso. Toma de liquidez de este mínimo, pum, no quiere decir que cambie la tendencia, pero sí que tengamos un movimiento contratendencial que justifique hacer un trade, digamos. De hecho, ya de por sí esta vela se movió un 10% al alza. Fíjense
Todo esto es ruido. O sea, fíjense que la estructura es esta, ¿ok? Eh, así, estas dos líneas. Esta es la estructura externa. Todo lo que pasa acá adentro, todo lo que pasa acá adentro, entre esta línea es estructura interna. Por ahora a mí no me importa. Yo estoy monitoreando los máximos y los mínimos, y todavía no se rompió. Todo esto es un retroceso, que puede ser en forma de canal, en este caso, de canal lateral. Fíjense, ya acá llegó al 38%, así que listo, es un retroceso. Fíjense con la lentitud con la que sube, muy lento, tiene más de 2 velas claramente, llegó al 38%, bárbaro. Ahora, el máximo está acá, fíjense, el máximo está acá, no, todavía no, ¿por qué? Porque no se hizo el nuevo mínimo, o sea, no se rompió este mínimo. Entonces, todavía no, porque, a ver, ¿a qué voy? Porque muchos quizás puedan decir, che, el máximo está acá ahora. Entonces, estamos alcistas, porque ya rompimos este máximo, ¿o no? No. Primero no llegó al 38%, aunque a veces es milimétrico y yo lo considero porque se dan las otras variables. De hecho, muchas veces yo utilizo también las medias móviles, la de 20 y la de 50. Generalmente depende con la velocidad con la que está subiendo o cayendo el precio. Tomo la de 20 o la de 50, pero suelen ser un buen parámetro también. En este caso, fíjense que llegó hasta la de 20, así que podría catalogar como un retroceso si se da todo lo demás, pero no hizo un nuevo mínimo, ¿ok? Entonces no es el retroceso ahí, porque no es un nuevo mínimo, es una mecha, no cerró. Entonces el máximo no está acá, el máximo sigue estando acá arriba. O sea que no estamos alcistas, a pesar de que algunos piensen que este es el máximo y que ya lo rompió. No. ¿Se puede operar al alza en temporada más corta? Sí, obvio, porque es un retroceso al alza, entonces se puede, en 1 hora, 30 minutos se puede operar al alza. Pero si esto fuese un día, yo no operaría así, con el precio así. Después uno puede decir, bueno, llegó hasta acá, sí, pero no estaba alcista todavía. De hecho, fíjense, alcista se pone cuando se rompa este máximo. Fíjense que yo le doy ahí, sube obviamente. Fíjense, voy a extenderlo un poco más. No logró romperlo, fíjense, mecha, lo rompió. Se va juntando ya mucha liquidez, así cuando le rompa va a disparar con todo. Porque fíjense que fue en el mismo punto. Así que acá hay plata. A ver si lo puedo poner así. Vamos a hacer lo siguiente. Acá arriba voy a ponerlo así. Acá arriba hay liquidez, obviamente. Y acá también. ¿Sí? Acá también, porque tenemos en el mismo punto, o sea, fíjense, en el mismo punto rebotó. Así que cuando rompa va a romper con mucha fuerza. Pero todavía no rompió, así que no estamos alcistas. La estructura sigue siendo esta. A veces es más fácil. Acá les pongo un ejemplo más complejo, pero no suele ser tan largo esto, el retroceso, digamos. De hecho, miren lo que pasó acá. O sea, el que pensó que estábamos alcistas, ¡boom! Rompió. Acá pasó lo mismo que arriba. Fíjense con la fuerza que rompió. ¿Por qué? Porque acá ya estábamos juntando prácticamente mínimos iguales. Acá se había juntado mucha liquidez por debajo de esta zona, ¡pum! Fíjense con el velón que lo rompió. 38% en un día. Así nomás. 38% en un día. ¿Qué había acá? Liquidez. Por debajo de este mínimo, por debajo de este mínimo también. Igual que estaba pasando arriba, porque es lo que pasa en los canales laterales, que se junta arriba en el piso y en el techo. Entonces, seguíamos bajistas. De hecho, es lo que pasó. Hicimos un nuevo mínimo. Yo acá el máximo lo pondría en esta zona. Ahora, ven que me van a decir, che, ¿y el máximo qué onda? El máximo va acá, va acá, va acá. Yo lo pondría acá, porque es el movimiento que rompió el mínimo anterior. Esto fue lo que generó la ruptura. Esto es lo que a mí me interesa. O sea, nos pondríamos alcistas a partir de ese punto. A partir de ese punto de ahí. Voy a sacar los máximos para no confundir ya. Teníamos este mínimo, listo, el mínimo se rompió. Seguimos. De vuelta, volumen de parada. Fíjense esta vela caída, vela con mucha mecha. Fíjense el volumen muy grande, relativo. Fíjense, volumen relativo monstruoso, muy, muy alto. ¿Qué pasa después? Lateralización o movimiento correctivo. Entonces yo generalmente cuando veo esta vela ya pongo el mínimo ahí, porque ya sé que posiblemente a partir de ahí no caiga el precio y empiece el retroceso. Entonces yo pongo el mínimo acá. Me puedo equivocar obviamente, pero generalmente pasa eso. De vuelta, marco el retroceso, pum.
Llegó al 38%, sí, bárbaro. ¿Tiene dos velas blancas que serían rojas? Sí. ¿Volumen descendente? Sí, fíjense. Fíjense el volumen, a partir de que empezó el retroceso con volumen descendente. Veníamos cayendo con más fuerza, fíjense con estas velas, ¡pum!, se cayó el volumen. Bárbaro, llegó al 38%. Estamos bajistas todavía. Fíjense, fíjense igual con la velocidad que cayó, acá, todas velas azules, o sea, rojas, una sola verde que sería blanca, pero nula prácticamente. O sea, es una vela martillo, pero no es alcista porque no está en una zona clave. O sea, no me dice nada, es más una doji que otra cosa. Y fíjense cómo sube, muy espeso, lento. Parece un retroceso. No estamos alcistas todavía. ¿Estamos alcistas acá? Todavía no, porque esto es una mecha. O sea, yo busco cierre, que el cuerpo de la vela cierre por encima de ese nivel. O sea que el rango operativo, como muchos dicen, es entre estas dos líneas. Acá, ¿ok? Eh, bueno, esto ya lo saco porque ya pasó esta zona. Recién acá, fíjense, acá yo podría considerar que estamos alcistas. Teníamos este máximo, cerró por encima de este máximo, ¿ok? Y nos fuimos. Y acá la estructura, esto es importante también, porque podría ser, che, ¿qué mínimo uso? Este mínimo, este mínimo, este mínimo. Bueno, para mí esto a veces es muy subjetivo porque a veces es muy finito. Yo diría que pueden marcar este o inclusive este, me gusta. Yo creo que este fue el movimiento que generó la ruptura. Entonces lo voy a poner en verde porque esto es alcista. Este fue el movimiento. Fíjense, esto no, porque esto para mí no es un retroceso. Entonces no lo categorizo, no lo pongo de esa forma. Podría ser esto tranquilamente, esta estructura o este. Me gusta más este. Entonces, a partir de ahí, ya la ecuación empieza a cambiar. Fíjense. A ver, vamos a darle un poquito más replay. Fíjense acá la longitud con la que sube. Pero fíjense cómo a partir de ahí cambia la tendencia. O sea, yo, vamos a seleccionar la barra, cortarlo hasta acá. Yo acá le decía, che, teníamos este máximo. ¿Estamos bajistas? Sí, estamos bajistas, sí. ¿Hasta qué punto? Hasta que se rompa este máximo. Hasta que se cierre por encima. Yo acá utilizo una vela. A veces dos, depende del caso. Dos es más seguro, pero da menos entradas. Yo acá como cerró una vela, ¿cuál es el riesgo de usar una sola? Bueno, que sea un bull trap, un bear trap, y que a partir de ahí, o sea, que sea una falsa ruptura. Puede pasar, pero hay muchas más chances de que pase si se fijan en la mecha. Con la mecha es muy probable que sea una liquidity sweep para el que está con el tema del Smart Money Concepts, que es una toma de liquidez con mecha, se suele dar, más que con cuerpo. Entonces, acá para mí estamos alcistas, ¿ok? Cambia el máximo. Ahora el máximo está acá arriba. Boom. Mi rango operativo es este, entre las líneas verdes. Entonces yo digo, listo, tiro Fibonacci. ¿Llegó al 38%? Sí. ¿Tuvo dos velas? Sí, de hecho, lleva cuatro. Acá está mostrando algo de volumen, podría ser preocupante, pero no quiere decir que cambie la estructura, sino que puede haber una lateralización después, o sea, que no suba directamente a partir de ahora, porque me gustaría ver un poco menos de volumen, o sea, que caiga con el volumen descendente también. Pero llegó hasta el 38, tenemos dos velas, mínimo, listo, sería un retroceso. ¿El mínimo está acá? No, porque todavía no hizo un máximo más alto. El mínimo todavía está ahí. Entonces, fíjense, ¿hizo máximo? No. Esto es un retroceso en forma de canal, si se quiere, lateral. Fíjense, acá, para el que toma una sola vela base cierre, listo, tenemos este máximo. Para el que no, espera otra. Vamos a esperar un toque. A ver, les quiero mostrar una cosa. A veces, obviamente, es más claro, a veces no, pero fíjense que para el que tomó este movimiento como máximo acá, porque cerró levemente por encima, listo, ya hay un nuevo máximo bárbaro. ¿Cuál es el mínimo entonces? Vieron que hablábamos de este mínimo, de acá. Hay quienes toman este, van a decir, che, ¿y este que está acá? Bueno, para mí sería, en este caso, este, porque es el que generó el movimiento.
O sea, a partir de este movimiento se rompió el máximo. Con este movimiento no se rompió el máximo. El precio sube, quiere hacer un nuevo máximo, no puede. Quiere hacer un nuevo mínimo, no puede. Sube, rompe el máximo. Entonces yo tomo este mínimo. Entonces, acá estábamos, no estábamos, ya estábamos alcistas, seguíamos alcistas. ¿Cuándo nos poníamos bajitas en este punto? Y bueno, cuando se rompa este mínimo. Cuando se rompa este mínimo. Y ahí seguimos, fíjense. Si no se rompe ese mínimo, estamos alcistas. El rango operativo está acá. A veces, obviamente, el precio se pone así más lateral y es un embole. Se puede operar. Piensen igual que era otro Bitcoin. Estamos hablando de 2020, pero esto se puede operar en temporalidad intradiaria. ¿Ven cómo se van formando estas especies de... Esto es muy común en Bitcoin, así de canales. ¿Dónde está? Esto acá. Algo así. Después le voy a mostrar muchos más ejemplos, pero que yo ya tenía marcados, pero por ejemplo, esto se suele dar mucho así, algo así, por ejemplo, en forma de canales. Es muy común que Bitcoin haga los retrocesos de esta forma. Y entonces, cuando rompe el canal, ya es una señal posiblemente de que vaya a buscar el máximo ya, y que del retroceso haya terminado. Hay quienes usan la media móvil, cuando rompe la media móvil de 20 es porque terminó el retroceso, también es válido. Yo generalmente cuando tengo este patrón busco que rompa esta zona, este canal o esta bandera, para decir, ok, hasta acá llegó el retroceso. ¡Boom! Rompió con todo. Fíjense también por qué rompió con todo. Bueno, porque tenemos muchos mínimos, muchos máximos descendentes acá, en esta zona. Por ejemplo, tenemos uno acá, otro acá, otro acá. Entonces se van generando órdenes con stop loss por encima. Entonces, cuando el precio llega a esta zona, los rompe a todos. Fíjense con la fuerza que subió. Sacó a los que estaban acá arriba, a los que estaban acá arriba, a los que estaban acá arriba, a los que estaban acá arriba. ¡Boom! ¿En cuánto? O sea, en 3 días borró, 1 de junio, 2 meses de operaciones o de órdenes ahí esperando. Y seguimos alcistas, como les digo, porque no habíamos roto este mínimo. ¿Dónde está la estructura? Acá pasa lo mismo. Es un poco subjetivo, pero bueno, yo decidí poner esas reglas. Hay muchos mínimos acá. Bueno, yo miraría porque ese es el que rompió la estructura. Este de acá. A partir de acá fue que se dio este movimiento y se rompió el máximo. ¿Qué máximo? Este. Vamos a sacarlo para no confundir. Este de acá. Entonces nada, seguimos alcistas y nos vamos a poner bajistas cuando se rompa este mínimo. Y ahí, pum, seguimos. Esto no es un retroceso, aunque sea una vela grande, porque es una sola vela. No, a mí no me sirve. Para mí todo esto es todo un impulso. Eso ya tiene más olor de retroceso. Mínimo, máximo. ¿Llegó hasta el 38? Sí. ¿Se hizo de forma lenta? Sí. Fíjense acá abajo, volumen descendente. Pum. ¿Tiene 2 velas? Sí, tiene varias velas azules, que serían las rojas. Bárbaro. Ya tengo un nuevo máximo, o sea, el máximo sí lo puedo marcar, porque lo tengo. Ya llegó al 38%, yo tengo este máximo. ¿El mínimo está acá? No. Estaría acá si hace un nuevo máximo. Por ahora puede seguir cayendo, porque recién llegó al 38 de Fibonacci, o sea, puede caer, hay más niveles de Fibonacci. Fíjense que ahí cayó un montón. Ven de vuelta cómo muchas veces se va formando esta especie a veces de forma más perfecta, otras menos, pero se suelen formar estos tipo canalcitos con desviaciones, que de hecho también muchas veces pueden hacer el canal paralelo, o sea, trazar así, desde la mitad, otro, ahí. Eso también se puede hacer. Eh, nada. ¿Ven? Acá uno podría pensar, estamos re bajistas. Por ejemplo, acá, que es el punto que más cayó. Estamos re bajistas, ¿no? No, porque la estructura estaba acá, o sea, el mínimo estaba acá. Entonces estábamos alcistas. Lo que pasa es que tuvo una corrección grande el precio. O sea, tuvo una corrección del 70%. En una hora estábamos re bajistas, sí. Se podía aprovechar toda esta caída, bárbaro, pero no en un día. Entonces, la estructura podría estar acá, sí, pero van a ver que el movimiento que genera la ruptura es esto. Ahora se lo voy a mostrar igual.
Eh, Creo que se volvió loco TradingView. No sé si hasta acá se fue entendiendo, pero bueno, en realidad eso es un poco, esto lo vamos a seguir viendo igual, lo vamos a seguir viendo un montón en las otras clases, pero para que tengan esta idea de marcar esta estructura, ¿ok? Siguiendo estos parámetros. Obviamente a veces puede llegar a fallar. En mi experiencia ha servido bastante, honestamente, y como les digo, es una forma de no volverme loco. Estábamos por acá, a ver. Eh, Creo que estábamos por acá. Eh, por acá. Bueno. Entonces, nada, yo les decía, acá no estábamos bajistas porque nos había roto esta estructura. Es esta barra, esta línea de ahí. De hecho, el precio siguió subiendo. Fíjense con qué fuerza. ¿Por qué? De vuelta. Y porque tenemos mucha liquidez acá, en estos mínimos, máximos. Acá de vuelta. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Se van formando órdenes arriba, entonces cuando lo rompe con fuerza. Lo rompió, boom. Rompió el máximo, acá rompió el máximo, listo, estamos alcistas. ¿Dónde está la estructura? Y yo la pondría acá, la estructura. Fíjense, podría ser acá, o acá, esto podría catalogar como un retrocesito, en temporalidades más chicas, seguro, este de acá. Así que yo marcaría la estructura acá, porque este es el movimiento más claro, donde a partir de acá dejó de caer y rompió el máximo. Entonces el mínimo está ahí, en ese punto de acá. Sacó el anterior, sacó el máximo anterior, bueno, etcétera. Y ahí el precio siguió subiendo. De vuelta, no es un retroceso esto porque tiene una sola vela. ¿Ok? No lo uso como retroceso. Eso ya podría ser un retroceso. Tenemos dos velas con volumen descendente. Fíjense, ese vacío acá de volumen. Entonces yo puedo agarrar y tirar desde el mínimo que tiré hasta el máximo. Sí, llegó hasta el 38% con dos velas. Este ya es un poco más controvertido porque lo hizo bastante rápido, pero lo hizo con dos velas y lo hizo hasta el 38%. Entonces la estructura cambia acá. Y así sucesivamente. El mínimo lo subí. ¿Por qué lo subí? Porque hizo un nuevo máximo. ¡Pum! Nuevo máximo. El máximo está acá. Medio justiniano el máximo ya, pero se hizo un nuevo máximo. Impulso, retroceso. Acá es bastante fácil. Hasta acá. Porque este es el movimiento que hizo el nuevo máximo. Y así seguimos. Fíjense, ¿esto es un retroceso? Vamos a comprobarlo. Dice, acá esto es un poco finito. Esto es muy subjetivo. Acá pueden tomarlo, el 38% como no. A mí me gustaría que, o sea, tenemos dos velas, aunque esta es un poco chiquita, hay poco volumen, así que podría ser válido tomar ese. A mí no me convence del todo esta estructura, pero podría llegar a tomarse, porque prácticamente llegó al 38%. Yo cuando está muy finito, del 38%, ahí sí utilizo las medias móviles. Si tengo además que está apoyado sobre la de 20 o la de 50, aunque esté ahí del 38, lo utilizo también. ¿Ven? Esto no es un retroceso. No es un retroceso, ojo, en un día. Esta vela cayó un montón. O sea que en una hora sí hubo un retroceso grande, o una tendencia bajista en 15 minutos. Porque miren lo que cayó. El tema es que en diario no representó casi nada. Bueno, y así, después lo vamos a ir analizando igual, pero así sucesivamente. Fíjense, otro claro ejemplo. Máximo. ¿Cuál es el mínimo? Acá, hasta acá llegó. Estábamos bajistas acá, no. Fíjense porque no rompió este mínimo. Seguíamos alcistas. ¿Cuánto retrocedió? Hasta el 61%. Y fíjense en forma de qué? De canal. A, B, C, D, E. 5 movimientos. ¿Dónde está el canal? Acá. Canal paralelo, por ejemplo. O bandera, como le quieran decir, pero fíjense, ahí. Suele caer así, pum, lo rompió, terminó el retroceso. Nuevo máximo, y seguimos alcistas, y el mínimo está acá. Nos ponemos bajistas cuando se rompa este mínimo. O sea, esta es la estructura diaria.
Nada, después lo vamos a seguir viendo. Va a haber un montón de clases de esto. La próxima vamos a seguir el miércoles que viene con la estructura de mercado. Pero más que nada para que tengan esos conceptos, ¿ok? Van a ver en muchos de los materiales que se habla de Boss, Church, etcétera. Eso medio indistinto, pero por si en el material ven algo de eso. Básicamente el Boss, que es el Break Off Structure, en ese caso es cuando el precio rompe un máximo o un mínimo para continuar la tendencia. Entonces, esto sería un Boss, porque el precio es un nuevo máximo, seguimos estando alcistas, y un Choch, que sería un cambio de estructura, un cambio de tendencia, eh, se da cuando, por ejemplo, estamos en una estructura alcista y el precio es un nuevo mínimo. Cuando es un mínimo más bajo, hay un cambio de estructura y ahí sería un Choch, digamos. Si el precio hace esto ahora, por ejemplo. Si el precio cae de acá y hace un nuevo mínimo, este sería acá sería el Choch, esta línea, de acá se le pondría así. Porque hay un cambio de tendencia. Esto sería el Boss, ahí. Ahí va. ¿Por qué no hay cambio de tendencia? O sea, la tendencia sigue siendo alcista en este caso. Eh, Esto por si lo ven ahí es medio indistinto cómo se lo llama, pero para que sepan que se refiere a esto mismo. Lo mismo con lo de estructura externa e interna, que sería, o lo de swing high, swing low, que es básicamente los movimientos impulsivos y correctivos de la temporalidad que estamos analizando. Entonces el swing high, ¿cuál sería? Este de acá, y el swing low sería este. Acá hubo un nuevo máximo, entonces el swing low cambia acá, y el swing high, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Esos serían los swing high y swing low. Y en el medio, todo acá, entre medio de los swing high y de los swing low, hay estructura interna, que se puede operar en temporalidades más bajas. En contra de la tendencia de alta, pero a favor de la tendencia de la temporalidad baja. Eso se puede hacer sin ningún problema. Y se hace como la doble Wilson, digamos. Opero al alza en un día, opero a la baja en una hora, en el retroceso de un día, en esta, acá por ejemplo. Acá se dieron muchas oportunidades en short, en una hora, por ejemplo. Pero con un take profit ajustado, porque la tendencia en diario es alcista, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, perfecto. Bueno, después seguramente les saque un screen a esto y lo mande, pero bueno, les voy a mandar la grabación, seguramente algún material bien específico con lo que vimos hoy. Voy a recortar el PDF porque hay cosas que todavía no las vieron, entonces no tiene mucho sentido ponerlas ahora, pero eh, después les voy a mandar el resto a medida que lo vayamos viendo. No va a ser la única clase de estructura de mercado, vamos a tener varias, y después ya le vamos a ir anexando volumen, soportes y resistencias, tipos de velas, o sea, velas gatillo, etc. Pero me parece que esta es como la base para empezar. Así que, no sé si en el chat hay algo. Hay otra cosa, voy a aprovechar, les voy a mandar un enlace. Los viernes, posiblemente, que cuando más tiempo tengo, ahí es cuando voy a empezar a subir el material, ¿ok? Con la grabación y todo. Y también ahí les paso Instagram y TikTok, que ahí voy a empezar a subir, voy a hacer tipo fragmentos de las calls de un minuto más o menos. Eh, los viernes también seguramente. Voy a programar para tener varios en la semana. Así que nada, se lo dejo ahí por si lo quieren ver, porque ahí se copió. Bien, se lo dejo acá. Generalmente, los viernes voy a encargarme de eso, de editar algunos fragmentos, los subo y nada, también ese mismo viernes es cuando voy a subir el material. La clase posiblemente antes, grabada, pero como yo después de la clase voy a ir viendo el material, qué es lo que vimos y qué es lo que aparece ahí, lo voy a seleccionar para decir, bueno, esto no lo vimos, listo, recorto acá. O bueno, esto sí ya lo mencioné, así que se los puedo mandar también. Para no mandarles un capítulo entero y que el 80% todavía no se haya visto y como que no tiene mucho sentido. Si quieren también en el grupo, tanto en el de Gol como en el del intensivo de Fibonacci, podemos, no sé, esto mismo que estuvimos viendo, lo hacemos en cualquier otra temporalidad, cualquier otro gráfico. Si quieren lo pueden mandar, esto de la estructura, para ver
yo les recomiendo hacer, a mí me servía cuando voy analizando, ponerme esto, como si fuese un diario, puede ser a mano en la compu, esto, yo estoy analizando y empiezo a anotar, ¿el precio llegó al 38%? Sí. ¿El precio cayó con latitud y con volumen ascendente? Sí. Y cuando veo que se dio todo el checklist, ahí, bueno, marco el mínimo o el máximo. Entonces, si quieren, pueden mandar la foto con esto, con el checklist, a ver si está bien marcado o no. La idea es que ya con esto, o sea, con lo que vamos viendo de estructura de mercado, ya tengan el panel de che, esta está alcista o bajista, corta. Después, cuando ya se identifica eso, vamos a ver cómo entramos. Si con una media móvil, si con Fibonacci, si con una vela gatillo, lo que fuera. Pero para saber eso, primero hay que ver a favor de qué tendencia estamos queriendo operar. Así que por eso me parece que lo de estructura de mercado me parece lo mejor. Vamos a seguir un poco con esto y vamos a seguir dándole al gráfico, analizar un par de añitos de Bitcoin, seguramente de Ethereum también, y bueno, de los activos que quieran. La lógica va a ser la misma. Van a ver que en algunos es más limpio, en algunos el retroceso es más corto, o sea, pero la lógica es la misma. Eh, que ahí para repasar, y con eso cerramos, se tiene que dar esto. Que el precio caiga hasta el 0,3 al 0,38 de Fibonacci, que el precio caiga con volumen descendente, que haya por lo menos dos velas, si es un retroceso bajista, dos velas rojas, si es un retroceso alcista, dos velas verdes, o para el que lo usa como yo, dos velas azules, que son rojas, o dos velas blancas, que son las verdes. Eh, el cambio de estructura se da cuando se hace un nuevo máximo en una tendencia alcista, o el cambio de estructura se da cuando se hace un nuevo mínimo en una tendencia bajista. Hasta que eso no pase, el mínimo o el máximo sigue siendo el anterior. Y yo utilizo el movimiento que generó la ruptura. Ese es el mínimo o el máximo que tomo. Si yo veo un movimiento que generó un nuevo máximo, ahí pongo el mínimo. Si ese movimiento no lo generó, espero a que se desarrolle el precio hasta que se haga un nuevo máximo o hasta que haya un nuevo mínimo, y ahí veo cuál fue el movimiento que lo generó, que generó esa ruptura. Y la ruptura se tiene que dar siempre con el cuerpo de una vela, y para el que es más conservador, con el cuerpo de dos velas. Máximo dos velas, porque si no, ya entran muy tarde. No mecha. Si hay una mecha, si se rompe con mecha, no me sirve, porque podría ser tranquilamente una manipulación. Generalmente, de hecho, lo es una manipulación, así que tanto para cambio de tendencia como continuación de tendencia, no me fijo en las mechas. Me fijo en el cuerpo de la vela. Una vela base cierre o dos velas base cierre. Eh, bien. Bueno, después vamos a retomar seguramente desde acá. Voy a anotarme acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todos con distintos ciclos para que se vea bien el cambio de tendencia en cada uno de los ciclos. Vamos a poner eh, 8 de febrero de 2021. Ahí va. Listo. Eh, Así que después lo retomamos de acá, después yo la próxima vez voy al 8 de febrero de 2021 y lo tomamos desde este punto para seguir haciendo exactamente lo mismo, analizando la estructura, y después lo que vamos a hacer es hacer lo mismo en diario, pero bajar a 4 horas o a 1 hora, y ahí sí buscar ya operaciones con los conceptos que tengamos hasta ese momento, soportes, velas, gatillo, ya tenemos la estructura, digo, bueno, bajo la temporalidad a 4 horas, por ejemplo, y voy en long, o si quiero ir en contra de la tendencia, voy a 1 hora, por ejemplo, y opero en short en este retroceso diario. También se puede hacer. Vamos a empezar igual a favor de la tendencia, que es más fácil, bajando quizás a 4 horas, y después si quieren también bajando a 1 hora ya en contra de la tendencia macro y a favor de la tendencia micro. Bien. Y sí, sería una temporalidad diaria, por ejemplo. Esto que acabo de explicar aplica para cualquiera. Yo lo estoy mostrando en diario, pero se puede aplicar exactamente, porque es más fácil arrancar en diario que si lo muestro en un minuto, es un lío las estructuras en un minuto. No tiene mucho sentido, la verdad, explicar en temporalidades tan chicas. Así que, y tampoco en semanal, porque tengo menos movimientos, entonces, nada, me parecía mejor esto. Se ven mejor los retrocesos. Así que, así que nada, el viernes seguramente que tengo día completamente libre, paso el material por el grupo, después veo si lo subo al Drive o qué plataforma usamos. Eh,
la clase grabada también, quizás mañana o el viernes también. Y seguramente los fragmentos así de algunos conceptos copados también los subo a partir del viernes. Capaz me armes 9 o 10 como para tener al menos uno por día, hasta el otro miércoles y así lo mismo, todas las semanas tener ese contenido a modo de resumen, digamos, de algunos conceptos para el que lo quiere ver. Ahí les dejé el enlace. Puse uno creo que es leoceone.edu y el otro es leoceone-edu, de educación, ¿no? Bien. Bueno, ahí Mau les dejó el código de 30% de descuento para las membresías. Y bueno, cualquier duda en el grupo de Gold, para los que están en Gold, o el del intensivo, seguimos hablando de esto. Si quieren mandar algún análisis de estructura de mercado, lo vemos ahí. Y si no, el otro miércoles, lo mismo, de 7:30 a 8:15. Hoy fue la primera clase y empecé un poco más tarde, así que por eso me extendí un poco más. Seguimos con estructura de mercado, con la parte 2. Y bueno, cualquier duda que tengan, la vemos en el grupo y si no, directamente el miércoles. Vamos a sacar esto un segundo y después volvemos al pasado. Pero bueno, nada, espero que les haya copado, que les haya servido y que les guste esta nueva modalidad. La idea era un poco cambiar en función de lo que estábamos haciendo el año pasado con las calls y empezar a hacerlo más dinámico, con encuestas a partir de la próxima, que vayan participando en el chat o con el micrófono, y también que el grupo de WhatsApp se mejore, que un poco era eso la idea, ¿no? Que empecemos a mandar análisis y todo, y entonces de esta forma ya vamos generando cierta uniformidad con el análisis, ya que todos más o menos vemos lo mismo y es un poco más fácil dar seguimiento de esa forma, digamos. Así que nada, seguramente mañana o el viernes esté la grabación. Bueno, Flor, me alegro que les haya servido. Creo que está bueno porque, como les digo, muchas veces me han preguntado y como les decía, había 5 respuestas distintas con esto de dónde está el mínimo y el máximo, pero la realidad es que si no le pongo estas reglas es un lío y cada trade es distinto, porque pongo el mínimo donde me parece y así es más automatizado. Llegó al 38%, listo, no pienso más. Si hace el nuevo máximo, ahí está el mínimo, no tengo que pensar mucho más que eso. Si es este, si es el otro, si este rompió la estructura, ahí está el mínimo. Por más de que yo no quiera que esté ahí y que lo haya roto y diga, ahora estamos bajitas, no, mejor no, el mínimo está más abajo. Todavía estamos alcistas. No, si este es el movimiento, el mínimo y lo rompió, estamos bajistas. Es así, no queda otra, esa es la estructura. Es lo que está pasando ahora en vivo, de hecho, ¿no? Que estamos, sí, fíjense que, bueno, rompió la estructura, que de hecho en semanal acá lo mismo, fíjense que en semanal la estructura está acá, para aplicar lo último, impulso. Llegó al 38%, fíjense que si lo pongo exacto, llegó al 38%, y rompió el nuevo mínimo, así que la estructura está acá. Tendríamos, para ponernos alcistas, romper todo este bloque, que de hecho habíamos puesto la señal acá la última vez, ¿se acuerdan de esta zona? Porque teníamos, fíjense, mínimo anterior, media móvil de 20, media móvil de 50 y encima el POC de esta acumulación de acá. Fíjense el POC donde estaba acá. Habíamos marcado esa zona el 29 de diciembre, igual creo que fue la última call, más o menos acá estaba el POC, esa zona de ahí, a partir de ahí, ¡pum!, era para llorotear. Bárbaro, se rompió la estructura, ¿listo? Esto es un impulso bajista, en semanal. Impulso, pullback, impulso. Impulso con velocidad, retroceso con lentitud. Fíjense las velas. Impulso con velocidad, todas velas rojas, casi todas velas rojas, y acá no. Esto en un día, esto en diario o en 4 horas seguramente es una bandera. Esto. ¿Ven? O sea, así. Esto es un retroceso semanal. Pero acá obviamente tenemos una oportunidades en 1 hora o en 4 horas para ir en long. Porque capaz estamos alcistas en esa temporalidad. Pero en semanal no. Así que nada, estamos bajistas en semanal y estamos en medio de un impulso semanal. Vamos a ver hasta dónde llega. Que por ahora estamos en esta zona clave, que es el máximo de acá. Yo tengo targets más o menos en esta zona, 62, 63, que confluye también con el análisis que habíamos hecho una vez cíclico, de que el precio caiga un 50%, me da esta zona y acá, este POC, $63.000 más o menos. Podría ser un piso del bear market.
Así que nada, la próxima seguimos con estos temas. Cualquier duda me avisan en el grupo, me roban en los dos grupos y lo hacemos por ahí. Les mando un abrazo a todos, gracias por haberse quedado y bueno, buenas noches para todos, que descansen.